Para mí, la memoria es volver, es recordar sobre lo que sentimos, sobre lo que fuimos, para tener unas bases concretas sobre lo que queremos construir. Construcción colectiva. Lucha, historia, responsabilidad. Censura. Motor, construcción, responsabilidad. Conciencia popular. Futuro. La memoria es algo esencial. Familia. Es aprendizaje colectivo y como todo aprendizaje es un arma de defensa. Movilización, resistencia y lucha. Nuestra historia siempre presente. Oscuridad. Justicia. Responsabilidad. Compañeros. Chispa que enciende el futuro. Recordarme como un proceso y un producto de ese proceso. Construcción de un futuro. Reivindicar nuestros derechos. Reconstrucción, colectividad, futuro. Silencio y negación. Genocidio, exilio, injusticia. Memoria es para mí una herida que decidí dejar abierta para que algunas cosas no ocurran nunca más. Los pueblos que olvidan la historia no tienen futuro. No se puede olvidar la historia. Y si ustedes analizan, yo siempre me acuerdo que había un amigo que salíamos siempre juntos, todas las actividades. Desde jugar al fútbol hasta bailar, lo que sea. Y me dijo, Colla, estudié historia antes de qué importante para ir a votar. Porque te vas a dar cuenta quién es uno y quiénes son los otros. Y es cierto. Pues tenemos que conocer la historia de la facultad, tenemos que conocer la historia de la biología, es la historia de los sistemas, ¿entendés? Entonces, esa historia de los sistemas es lo que somos hoy, es decir, no vamos a poder hoy mejorar las cosas si no partimos de las relaciones que tenemos, viejas y nuevas que tenemos, ¿entendés? Y la facu, nos guste o no, y los sistemas nos gusten o no, guardan memoria. Si uno le hace un análisis estructural a la facultad, nos va a decir su memoria. Fundamentalmente para saber cómo actuar o cómo dirigir estas acciones. O sea, acá hubo una reforma universitaria, hubo un cordobazo, hubo la cuestión, como les decía, las movilizaciones cuando fue lo de Malvinas, la recuperación de la democracia, mucha participación. Yo creo que hay que conocer, hay que hacer autocrítica, nos permite también descubrir cosas nuevas, nos permite crecer como persona, porque, insisto, quien comprende el dolor ajeno, quien le tiemble la voz ante el genocidio que nos pasó, está siendo mejor persona de lo que es y va a poder comprender más a los otros y su realidad, ¿no? Es importante para no aislarse, para no creer que uno recién empieza una lucha y que esta lucha comienza ahora, no. La lucha que nosotros llevamos como sociedad viene y es permanente. Lamentablemente es así. Consolidar esa historia y tratar de no volver a repetirla, volver a la posibilidad de que algo así vuelva a surgir
Y esa posibilidad está siempre latente, eso es algo que tenemos que tener muy en claro, ¿no? Yo le dije el otro día, los sistemas complejos son sistemas con memoria. Para que el sistema pueda salir a otro punto de equilibración mejor, tiene que tener la memoria atrás. Y siempre hay que tener ojo y siempre hay que luchar y tener muy presente que la memoria es algo que se construye y hay que construirlo todos los días, cotidianamente. Nunca decir que algo está logrado, nunca. La gran parte de los estudiantes, de una forma o de otra, estaban participando, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que hubiera un cambio, ¿no es cierto?, que también un cambio que de alguna forma se estaba empezando a dar en América, sobre todo en América Latina. Yo milité en el centro de estudiantes. A mí Ana me dijo, no milites más, deja el centro de estudiantes. En el 75 me lo dijo, en una charla en el Ruedo. La agitación fue enorme desde el 73 en adelante y era una efervescencia tan interesante, tan generadora de cosas creativas, de ideas, de escritos, de gente con una capacidad intelectual enorme que producía cosas maravillosas en esas épocas. En otros ámbitos, pero también en la universidad. Y digo en otros ámbitos porque había discusiones, por ejemplo, sindicales, de una riqueza y un nivel de sustancia teórica tan importante que francamente uno añora porque nunca más volví a ver esa riqueza intelectual en tantos ámbitos enteros, no solo la universidad. El sindicalismo, los estudiantes, los chicos del secundario, en todos lados. Las personas desaparecidas antes había muy poca noticia y siempre estaba muy enmascarada la noticia. De, bueno, resistieron a la policía, eran bandidos, eran esto, eran subversivos, ¿entienden? Los mataron porque, bueno, entonces hay una confusión. Aparte nadie esperaba una cosa así. Es decir, no era algo que se hubiera vivido que vos podés controlar con lo que ya viviste, ¿entendés? No era pensado, una situación de tortura y de muerte como la que vivimos después no era pensado, no era razonado, socialmente no estaba razonada, ¿entendés? En los tiempos de la dictadura, yo por lo menos cuando entré a la facultad era como una especie de mundo raro, un polvorín, mucha gente muy virulenta. Es decir, la primera semana que entré en el en el aula magna había, no sé, 300, 400 personas con bombo y banderas que caían desde arriba. Bueno, era muy fuerte, el contraste entre afuera y adentro era muy fuerte. El aula magna, desde el piso superior hacia abajo, colgaban banderas de cada grupo, más toda la gente adentro. Esa es la primera imagen que tengo de la facultad cuando entré. Y mucha actividad política y mucho compromiso de la gente por lo que hacía. Compromiso sobre todo, si uno tuviera que decir una palabra, compromiso. Eran grupos, algunos ligados a las actividades tradicionales académicas y otros grupos muy ligados a la política, ¿no? Grupos de izquierda fuerte, grupos y fuerte adentro, bueno, aparte de estar gente de leer y de montoneros por dentro de las facultades, que eso estaba en todas. Nuestra facultad no ha sido nunca una de las más activas desde un punto de vista político de lo belicoso, pero sí estaba movilizada, sí había mucho movimiento. En el año 76 yo justamente me tocó ingresar a la facultad, o sea, ingresé con el golpe. En mi caso, en el año 78, 1978, empiezo a cursar astronomía en donde hoy es la Facultad de Agronomía, que estaba también en aquel entonces funcionando ahí. Y, por ejemplo, habían cerrado el entrar que da sobre Valparaíso,
y tenías que ingresar, no había calles, nada, por un descampado hacia la parte de atrás, y ahí había un escritorio, apenas ingresaba, donde había un suboficial de jerarquía, es decir, suboficial principal, suboficial mayor, o un subteniente, que estaba sentado con dos soldados de pie y con fusiles FAL. Entonces vos tenías que ir todos los días, te preguntaba, te pedía el documento, la libreta, y te preguntaba qué cursabas. Y por supuesto te escudriñaba, la radiografía te sacaba, si te ponías nervioso te empezaba a preguntar más y bueno, y te llevaba de última. Y de golpe encontrarse con una universidad que tenía como un reglamento harto simplista, ¿no? Con cosas que yo no podía imaginarme que existieran. No podía imaginarme que un reglamento para ir a la universidad dijera que había que vestir con ropas decentes. No me imaginaba siquiera qué era eso, qué querían decir con eso. O el uso del pelo largo, o de la barba, o de los bolsos. Y que hubiera alguien cuando uno ingresaba a la universidad que estaba ahí, que tenía una mesa y que no estaba para decir yo voy a cuidar las pertenencias de la universidad, como puede ser que ahora ocurra, por ejemplo, en la puerta de la Facultad del Centro o en la nuestra acá, en Ciudad Universitaria, que bueno, hay alguna idea de poner una persona que diga, bueno, no me estoy sacando una computadora o algo por el estilo, entonces tiene alguna idea de seguridad, sino que controlaba eso, que uno no fuera, no sé, con un short, una minifalda, un pelo largo, los varones, una barba, y si se llevaba un bolso había que abrirlo y mostrar qué contenía. Era como un shock de unos días antes y unos días después. Fue muy fuerte. De golpe, tomar clases con compañeros que uno sabía que no estaban estudiando, que eran muchachos que pertenecían a ámbitos policiales o cosas por el estilo y no estaban, no sé si registrados en la carrera o no, pero efectivamente no estaban, eran compañeros nuestros, pero no estudiaban. Y bueno, era obvio que estaban perteneciendo a algún tipo de fuerza militar o policial de control interno. Es la alegría del que no se da cuenta. Yo siempre les digo que cuando nos dimos cuenta de todo lo que pasaba, la cosa se puso dura. Es como si vos estuvieras en un caldero con agua fría y lo van calentando de a poco. Entonces, no te das dando cuenta que se están hirviendo, pero te fue calentando de a poco. Entonces, había indicios de que las cosas no estaban bien, había indicios de que había problemas, ¿entendés? Por ejemplo, el golpe ahí, en el 70, uno de los últimos golpes, los más grandes, bueno, muchos murieron antes de eso, o fueron llevados antes, y bueno, de eso no se tenía noticia, no, estaba como acallado en la radio. Pero mi mamá escuchaba mucho radio chileno, la BBC vía Chile. Entonces un día me dice, mira, dice, la BBC dice que desaparece gente. Así que no te quedes. Si hay una toma en la facultad no te quedes, si hay cosas no te quedes porque parece que hay cosas que no sabemos, ¿entienden? Yo lo que digo siempre es que hay que estar alerta porque no pensábamos que eso pasaba, es decir, que nos iban a sacar las libertades que nos sacaron así progresivamente y que de golpe y raja vos te ibas a dar cuenta de que te faltaba todo, te faltaba la alegría, te faltaba la posibilidad de juntarte en la calle, te faltaba todo. Una vez se nos paró el auto en la zona que estaba prohibida, había lugares de Córdoba prohibidos de usar. La Mariano Moreno era uno de esos. Nos equivocamos de calle y caímos a la Mariano Moreno con un auto que era muy pequeño. Y en 2 segundos hubo 5 fusiles FAL alrededor del auto, ¿entienden? Entonces esa era la Córdoba de noche se sentían bombas, se sentían fusilamientos, se sentían metralla, entonces llegó un momento en que te das cuenta de que está en esa situación, pero fue progresivo, no fue una cosa de un día para otro.
Hables con el que hables, vos no sabés quién es el otro. Por amigo que sea. O sea, el caso más famoso fue una niñita que era hija de un militar, que era íntima amiga de otra chica, y en un momento le ponen una bomba en la casa. Y todo el mundo apuntó a la otra piba, que era hija de gente de Lerp o algo por el estilo. Y era el ejemplo así, glorioso, ¿viste? Fantástico. O sea, habían encontrado la piedra en el zapato. No puede ser amigo ni hablar con nadie, porque guarda que puede estar del otro lado. Tremendo. Por eso no se hablaba de nada. Por ahí muchas veces los colectivos eran parados por los militares o la policía pidiéndote documentos, más de una vez que te lo olvidaste te llevaban a la seccional y si tenías suerte que algún vecino, algún conocido viera esa situación, llamaba a tu familia y te tenían que ir a buscar a la seccional. A mí me pasó 2 o 3 veces, así que me tuvieron que ir a buscar ahí a la seccional del barrio porque me habían bajado y no tenía documento. Había ese tipo de circunstancias que iban mucho más allá del antojo de un policía o de un militar parar a alguien, ¿no? Era una casa que estaban haciendo, y una casa humana, una cacería humana, es lo que digo, ¿no? Que tenía que ver con la quema de libros, con decir que podés ver, que no podés ver. Muchas veces vos sufrías las consecuencias solo por estar anotado en alguna libreta o ¿no es cierto? Y bueno, y de alguna forma uno vivía preocupado. Sí, compañeros geólogos que no han sido encontrados al día de hoy, y recuerdo 1, 2, 3, 4, 5. Del colegio secundario, yo iba al Montserrat, y son 4. Y bueno, y gente que tuve detenida, conozco 2 o 3, uno que es muy amigo, y también sé las cosas que pasaron y que fueron muy duras para ellos, ¿no es cierto? Eso se vivía y eso te angustiaba, ¿Dónde está? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Qué pasó? Por lo que vi después, que me tocó el servicio militar, fue en el regimiento 14 de infantería aerotransportada. Llevaron camiones con una pila de libros, pero alta, grande, o sea, no sé cuántos libros, pero 2 o 3 metros de alto tenía esa pila, digamos, una cosa, y le pusieron nafta o algún combustible, prendieron fuego, y el escribano y los militares veían eso. Digamos, la sensación de terror, de espacio negro, de espacio-tiempo negro, es intraducible, incomunicable. Imagínate que nosotros en ese tiempo no teníamos idea de los desaparecidos. Había un ambiente represivo, pero conocíamos alguna historia, pero sobre todo, bueno, uno de los hermanos del Chango este salió en el diario porque decían que se había escapado del Cabildo y fueron esos estudiantes que mataron los policías el ejército, porque se estaban escapando, pero no, según ellos, que después se den cuenta que le habían sido fusilados, así. Pero no teníamos conciencia de desaparecidos, o sea, yo cerca de casa una vez hubo un allanamiento también, y era un vecino, pero uno no tenía noción de lo que estaba pasando. No había centro de estudiantes, no había participación, estaba vedado toda actividad política, así que era un ambiente bastante represivo. En la carrera nuestra se dio el caso que empezamos a conocer gente, entre ellos al Tito Márquez, a muchos compañeros que venían de antes, porque había una agrupación en biología que era Ecotipo. Y era una agrupación que estaba avalada por el doctor Luti y que el decanato dejaba la participación. Nosotros con esa agrupación juntábamos plata, el kiosco llegamos a manejar el kiosco,
y hacíamos muchos viajes de campo con profesores, porque en toda la carrera nuestra eran 1 o 2 viajes nomás al campo que teníamos por materia. Con esto suplíamos esa deficiencia y íbamos mucho. Uno de los que más nos acompañaba siempre en los viajes era el doctor Manuel Nores, el ornitólogo, el mismo doctor Luti. Hacíamos escuelas de verano y esta agrupación fundamentalmente teníamos el de hacer que el estudiante tuviera como una formación paralela. Y un poco nosotros llegamos en algún año a panfletear el método científico, porque nosotros había cuestiones que en la facultad no nos enseñaban por una cuestión represiva y de la dictadura, como era la teoría de conjunto. Darwin no existía, la teoría de la evolución no la veíamos. Entonces nosotros teníamos que salir a dar esa discusión en el ámbito estudiantil y nos íbamos formando en eso, ¿no? Esa agrupación, sobre todo, empezamos a cuestionar nuestros planes de estudio. Empezamos a ver cuál era la historia de esta facultad, dónde estábamos. La toma era se cerraban las puertas con banco, con todo lo demás, una barricada en serio, y en la parte de arriba se llenaba todo el alto de estudiantes que tiraban piedra, palo, todo lo que había. Y la lucha era contra la policía. Y bueno, la policía a veces esas quebró esas tomas entrando a palo y llevándose al que estaba. Y bueno, se contaba que en las partes más oscuras de esta facultad, o las más complejas, se habían guardado gente. Es decir, que hay un pedazo de edificio vegetal que tenía 2 niveles, creo que ya lo han desarmado ese pedazo, creo que es donde está el péndulo ahora. Y bueno, y ahí, claro, el que llegaba policía no sabía que había un nivel más otro nivel y más otro escondido abajo. Entonces se escondieron los estudiantes abajo, se cerró, y cuando entró la policía miró y no había nadie. El pelo tenía que estar cortado sin tocar la camisa, y bueno, barbas, bigotes, todo lo demás, grave. El área de prácticos de geobotánica estaba frente al Tiro Federal. Y un día la doctora Solís estaba dando clase y se le encontró rodeada de gente apuntándole con armas, que hacía un grupo de barbudos, melenudos universitarios en ese lugar, ¿entienden? Es decir, se entra a cercenar lo que era la actividad de campo, lo que era la actividad de trabajo. O sea, nosotros fuimos en el año 77 a un congreso en Tucumán de zoología. Y el último día levantaron una carpa de las nuestras con Julio Di Rienzo, su mujer la Mari, y los chicos, eran 6 personas. Y quien era el que lo había denunciado era una persona que estaba infiltrada entre los estudiantes, ¿entendés? Que eso tampoco nos hubiéramos imaginado nunca algo así. Yo creo que por muchos años fue tal el golpe, literalmente, fue tal el golpe, que uno dejó de pensar en ese contexto, digamos, dejó de pensar en ese contexto otras problemáticas que no fueran las que nos imponía la autoridad. Hay que dedicarse a lo disciplinar, nos corrigió hasta el lenguaje. Yo recuerdo cuando me inscribí en biología, había que llenar el formulario 02, creo que era el formulario que iba uno a la CIDE. Los otros quedaban en la facultad. Y eran formularios obviamente llenados a manito, largos, toda una serie de preguntas y demás. Y cuando yo lo estaba llenando frente a no docentes de nuestra facultad, no docentes que todavía funcionan en nuestra facultad, y dije en un momento, ¿cuánta burocracia, estos papelitos, hay que llenar todo esto, no sé qué? Y me dijo, ¿sos zurdita vos? Yo me pregunté por qué esa reacción, por la palabra burocracia, era la única cosa extraña que había dicho en ese momento. Y eso como que nos iba acomodando, ¿no? Hay que hacer esto y no hay que hacer aquello. Hay que juntarse así, no hay que juntarse así, hay que hablar de tal forma y no de tal otra. Y realmente nos ajustaron, ¿no? Queriéndolo o no, a ciertas
patrones que se esperaba de los estudiantes. Pero no te dabas cuenta de que no estaban los derechos, mira. ¿Entendés? Yo le digo, cuando yo me di cuenta de todo lo que habíamos perdido, fue cuando vino la democracia y se armó el Festival Latinoamericano de Teatro. Y salí yo de acá de la Facu, y afuera había gente tocando la batería y cantando, y ahí te choca, porque decís, ¿cuántos años tuvimos sin que haya una música en la facultad? ¿Entendés? ¿Cuántos años sin que haya un grupo que esté? ¿Y cómo pasamos todo ese tiempo, nos dejamos sacar la libertad? ¿Entendés? Porque eso, a ver, hoy lo que vos ves en la calle, que de golpe alguien está pintando, alguien está vendiendo su ropa, alguien está juntando con otro, no se podía juntar a conversar. ¿Entendés? Entonces te va disgregando socialmente, te va desarmando socialmente, y lo que es la alegría y lo que es la estructura de la sociedad, el intercambio, se pierde. La ciudad había perdido todo eso. El festival le devolvió a la ciudad lo que había perdido. Lo que ganamos con la democracia fue la paz, es decir, que no se escuchen en las noches bombas, ni se escuchen tiroteos, ni se escuchen... Ni que pase esto en la calle, que de golpe pasaba, es decir, que de golpe se sentía que estabas en peligro y te acomodabas en algún lugar. En la época del 83, con la aparición de la democracia, los movimientos fueron mucho más políticos, y el movimiento estudiantil estaba bien politizado. No solamente estábamos con la cuestión que recién te decía de la lucha por el presupuesto, la lucha por la universidad, por nuestra reivindicación estudiantil. También estábamos en la lucha contra Menéndez, queríamos preso a Menéndez, y movilizábamos. En Semana Santa también se movilizó mucho. Bueno, ahí sí se vivía, digamos, desde junio del 83 en particular, con mucha algarabía, mucho entusiasmo, mucho dolor, pero ese dolor convertido en ese entusiasmo por recuperar la democracia, por poder hablar de cosas que no se podían hablar, por hablar y no estar condicionado a decir qué cosas, digamos. Porque antes sí, es lo que estaba refiriéndome antes, que no podías hablar de determinadas cosas y en otras tenías que directamente no hablar. Estaba prohibido hablar. Ese era el mandato que venía del poder. Entonces en el 83 sí hubo gran efervescencia, ahí sí nos empezamos a movilizar. Me acuerdo de haber participado de la primera gran movilización. Hubo una en el 80 de las agrupaciones de izquierda que fueron casi, mi amigo me dijo que fueron 500, yo creo que éramos 400, pero algo así, caminamos por el centro, digamos. Pero en el 83, en septiembre, que fue el 9 de septiembre, si mal no recuerdo, está en los diarios, que La Voz dijo, como siempre, La Voz del Interior, esa porquería de diario, que habíamos sido 7.500. Yo creo que éramos cerca de 20.000 personas, que hicimos una marcha grande, empezamos en Chacabuco, bajamos por Colón en contramano, y doblamos por General Paz y terminamos ahí en la Plaza Vélez Arfield. Entonces ahí había de todo, sobre todo estudiantes. Fue una gran convocatoria, estaba la huelga de hambre por el ingreso irrestricto, por el arancel, bueno, por los derechos. Empezamos a pensar que se podía derrotar al régimen dictatorial y que se iba a ir. Entonces, al irse teníamos más libertades, la posibilidad de construir cosas más genuinas, más sentidas por nosotros, más justas inclusive. Yo creo que hoy estamos viviendo un momento que de alguna forma es como volver al pasado, ¿no es cierto? Y lo triste que no es solo acá. Yo le diría que en buena parte del mundo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que es preocupante, con una especie de tristeza, de dolor, ¿no es cierto?, de las cosas que uno tuvo que vivir y por ahí pensaba que bueno, ya está, no va a suceder más. No, sí, está sucediendo y va a suceder de nuevo. Cuando se volvía a la democracia era
Eran momentos que uno sentía alegría, se sentía realmente como que se había logrado. Y uno pensaba, bueno, ya está. Es como que, bueno, esta es la última vez. Yo me acuerdo cuando regresó, sí, el regreso de Perón era. Cuando se sacaron a todos los policías y militares que estaban en el Cabildo, acá en Córdoba. Me acuerdo que yo fui con mi padre. Y era, bueno, no va a suceder nunca más. Que hay que equivocarse. Políticos hegemónicos del momento que determinaron que o estás conmigo o toda otra forma de pensamiento, vestimenta, actitudes, reuniones, lo que fuera, es subversivo. Entonces vos decís, bueno, el resto de la vida es subversivo. Fue como que había dos vidas, acá y el resto. Sí, yo creo que hasta el día de hoy eso sigue corroyendo muy por debajo todo y que no ha sido superado y que de alguna manera, no sé, voy a decir algo sin pensarlo mucho, pero creo que de alguna manera ha ido teniendo emergentes a lo largo de la historia y uno de esos emergentes es sin duda esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, un gobierno que va en contra de las universidades, va en contra de la educación, va en contra de los sindicatos, va en contra de la ciencia y la técnica. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hoy no se habla de subversivos, no se habla de que eso es un gasto, pero está respondiendo a una política, digamos, que empezó en aquel momento, o que tampoco empezó, también eso fue un emergente, ¿no? Es una política muy antigua, pero sigue respondiendo a ese mismo modelo. Yo nunca pensaba que nosotros en algún momento íbamos a dejar de depender del Fondo Monetario como lo hicimos en la década pasada. La verdad que para todos fue una sorpresa, sobre todo para mi generación. Y hoy volver a eso, y es volver a que no tenemos presupuesto para educación, tenemos inflación, más pobreza. Volvemos a lo de antes. El efecto que produjo la dictadura, cívico-militar, eclesiástica, empresarial y demás, y aristocrática, como siempre, con sus cipayos de abajo, pero bueno, que también el Departamento de Estado, o sea, Kissinger entraba acá como y Rockefeller también. Un Rockefeller era vicepresidente de Estados Unidos, el otro no, pero cualquiera venida a órdenes. Hizo que la gente no participara, digamos, que cada uno hiciera el sálvese quien puede, que por algo será, algo habrán hecho, eso entró mucho. Yo en el 83, cuando ya vino la democracia y todo, se armó el Congreso Pedagógico Nacional, para que se den cuenta del miedo, ¿no? Un ejemplo para que se den cuenta del miedo. Ese Congreso Pedagógico Nacional tenía la idea de sentarse a discutir las normas pedagógicas y cosas de pedagogía en toda la gente, en todos los niveles. Bueno, éramos 10 de esta facultad, nada más, juntados para conversar. Entonces, cuando estaba por los pasillos, vino una persona y me dijo, Liliana, no, es peligroso. Pueden volver. ¿Entienden? Es decir, se quedó sembrado el miedo de tal manera que la participación se craqueó, se voló. Y no es de tonto, porque participás y te matan, ¿entendés? Entonces es un resguardo a la vida que es importante. No es tonto, bueno, no es un estúpido el que no participa, sino que era real que te mataban, ¿entendés? Entonces queda todo un resguardo en la sociedad de no participación que yo creo que llega hasta el día de hoy. Lo que yo veo es que cada vez, y con la democracia la fueron minando de contenido político, de decir que la política es mala, que no hay que participar, es volver a ese individualismo que querían meter en la época de la dictadura. Es el de la no participación, el de que todo es sucio, de que todos roban,
Y no es así, hay muchos más honestos que los que roban en el Estado. Y la política no es ni buena ni mala, es política y hay que utilizarla para poder hacer las transformaciones dentro de la sociedad. Eso es lo fundamental y tener siempre el tema de la discusión política sana. Nos fue muy difícil remontar que había otras posibilidades. Nos fue muy difícil salir del esquema. Nos fue muy difícil pensar que de vuelta podía haber una universidad como la que había habido antes. Es que de nuevo se intenta lo mismo de siempre y que da resultado a veces. No vamos a negarlo. Que la política no sirve, que son todos corruptos. Y que significó, yo diría en Latinoamérica, una vuelta muy importante para atrás en el desarrollo de los sindicatos, en la posibilidad de que las universidades adquirieran mayor sustancia intelectual y mayor fuerza y un pensamiento latinoamericano propio mucho más fuerte y desarrollado. En las formas en que las generaciones siguientes se fueron manifestando, mucho menos colectivamente y mucho más metidas para adentro. Creo que hay un ala que cubre, digamos, todavía hoy las conductas, ¿no? de todos, docentes, estudiantes, no docentes, cubre todo. Tal vez se ha flexibilizado en algunos sentidos el hecho de no darle tanta importancia a la vestimenta, no tener a lo mejor problemas con la barba o el pelo, ese tipo de cosas que eran muy fuertes en aquella época. Pero yo diría hasta cierto punto, ¿no? Hay facultades en donde como que se permite más, pero bueno, los chicos son medio hippie y se los ve como una cuestión, ¿cómo se diría? Más de chicos que están en algo verde o, no sé, ecológico, anda a saber qué, cuál es el pensamiento, social también, ¿no? También. Pero no tanto como una persona que está trabajando políticamente, como se la vio en ese momento, ¿no? Me parece. Entonces como que se relaja el tema, pero porque esa persona no es peligrosa en ese sentido. Yo creo que se sigue viendo eso, que sigue habiendo un comportamiento de parte de los docentes, de los no docentes, de los propios estudiantes, de mirar conductas y de ajustar cosas, ¿no? No te vayas mucho porque guarda. Y esto lo discutimos, pero en ciertos ámbitos. No hay una discusión permanente de por qué las cosas, de por qué un consejo directivo, un consejo de escuela, es político. El accionar diario de un docente es político. Lo que un estudiante puede discutir en clase, incluso dentro de las mismas materias, es político. Sin hablar de partidismo, es político porque el accionar de la vida es político. Entonces, eso es algo que se ha dejado de lado, que no se discute, que no se ve y que se tiende a tomar como no te metas todavía hoy. Mi estrado particular es la docencia y desde ahí es de donde trato de incentivar un pensamiento más colectivo, de incentivar una participación, una participación ni siquiera digo en este sentido o en otro, ¿no? Sino una participación en general, que haya un compromiso de parte de los docentes, de los estudiantes, de la sociedad en general, con ciertas ideas, cualquiera sea la que nos planteemos. Yo he tenido la suerte, primero, de haber estudiado la materia o la carrera que estudié, geología.
la gran suerte de haber sido profesor y también la suerte de ver la calidad de los alumnos, ¿no es cierto? De todos ustedes. Muchos dicen, la juventud está perdida. No, no está perdida para nada, todo lo contrario. Y bueno, yo veo en ustedes esa fuerza, ¿no es cierto?, latente que está para tratar de cambiar las cosas. Pero yo creo que en ustedes está clarito el futuro del país, el futuro de América y del planeta también, ¿no es cierto? Y en el fondo tengo fe, ojalá lo pueda vivir. Ojalá. Por supuesto, yo la voy a relacionar a la palabra memoria con desaparecidos, con silencio, con muerte, con todas esas cosas que tuvieron que ver con mi historia en ese tiempo, y a posteriori con toda una historia de rescate, de puesta en valor, de reconstrucción, en fin, de que eso sirva para, no sé si sirve para rescatar algo, pero por lo menos para consolidar esa historia y tratar de no volver a repetirla. Participación, participar, luchar, movilizarse. Eso nos quedó y por eso nosotros salíamos a discutir con nuestros compañeros, a movilizarlos, ir a las aulas, ir al anfiteatro 1 y convocarlos a la asamblea, a discutir, a salir, y había asamblea y salía. Es la participación. Raíz. ¿Sí? Raíz. Mejor sería raíz entretejida, sería raíz de bosque, mejor. Recuerdo, como la misma palabra lo dice, de alguna forma tristeza y de alguna forma, si yo tengo memoria, esperanza. Ana y Jorge. Se me va a tirar las patas esta noche. La memoria es algo que se construye y hay que construirlo todos los días.